Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos? Ahí les mandé el mensaje de esta mañana, la clase que vamos a estudiar. Y meditando en esto, me confirma el Espíritu Santo que dice que toda la escritura, toda, aún las zonas oscuras de sus siervos, de sus protagonistas, es bueno estudiarlas para poder aprender de ellos. Normalmente a nosotros nos gusta escuchar cómo Elías hizo descender fuego del cielo, cómo le creyó a Dios, pero no nos gusta verlo en su zona oscura cuando se esconde en la cueva por el miedo que le insufló la reina Jezabel. Nos gusta ver a Pedro siendo un hombre valiente, pero no nos gusta verlo acobardado, escondido durante 3 días, después de haber negado a su maestro. Y no nos gusta eso porque es un reflejo de nuestra propia vida. Casi nunca nos vemos reflejados en sus luces, en sus éxitos. Nos da vergüenza ver sus miserias, sus zonas oscuras, porque son las nuestras. Queremos ver como los antiguos a dioses invictos, a dioses o líderes, hombres que fueron vencedores. Pero no nos gusta ver a un hombre derrotado, avergonzado, humillado. Por lógicamente, las neuronas espejo nuestras no nos gusta ver cómo fracasaron, porque es nuestro propio fracaso. Por eso la Escritura dice que toda es útil para enseñarnos, redarguirnos y corregirnos. O sea que mi conducta va a ser corregida cuando yo vea los fracasos de la gente. Ahí es donde Dios aprovecha para ponérmelos como ejemplo, para que yo no haga lo que ellos hicieron. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos ejemplos de personas que fracasaron en su vida espiritual y dejaron una mala semilla para sus generaciones. Lógicamente es bonito ver sus éxitos, ver a un Noé, por ejemplo, salvando a 8 personas a través del arca, pero no lo vemos con agrado cuando se emborrachó y se desnudó en su tienda y avergonzó su linaje y echó a perder a su hijo Cam. No nos gusta eso, no nos gusta ver a David adulterando, nos gusta verlo danzando y cantándole al Señor, componiendo salmos y cantos que alababan su nombre, pero no nos gusta verlo en depresión, cuando dice mi alma está muy triste, Señor, ¿a quién iré? Y esas son las cosas que la iglesia casi no enseña, porque lógicamente el pastor también se ve reflejado en esos fracasos. Como le dice Pablo a Timoteo, arrastrado por esas pasiones juveniles que lo hacen tropezar y fracasar. Por eso esta enseñanza es un privilegio que Dios nos da para poder conocer en qué hemos fallado o en qué estamos fallando muchos de nosotros. La clase de esta mañana va a ser de alto impacto, espero yo. Y con ayuda del Espíritu Santo voy a tratar de ordenar bien mis ideas, de atar mi lengua a sus palabras y que no broten de mí pensamientos humanos que puedan contaminar el mensaje. Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a leer en Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice en el nombre del Señor, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Espíritu Santo, muchas gracias por darme la sabiduría para dar tu palabra. Desde ya recibe la honra, la gloria y el honor. Cada persona aquí presente, cada familia aquí representada, tomemos, Señor, nuestro bagaje para aprender de estas historias, de estas sombras y luces de tu gente, que si se escribiera la Biblia hoy, nuestro nombre aparecería también con vergüenza de nuestros fracasos, de nuestras caídas y nuestras levantadas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tenga la bondad de sentarse. Aunque la Biblia no se está escribiendo en este tiempo, pero se está escribiendo un libro. Recuerde que Apocalipsis habla de 2 libros. El libro de la vida, donde están inscritos los nombres de todos nosotros, y el libro de los hechos de nuestras vidas. Ahí está quedando registrado todo lo que hemos hecho, especialmente nuestros fracasos. Entonces la Biblia se sigue escribiendo, no bajo este contexto que nosotros creemos, sino en el libro que se está escribiendo de nuestras historias. Tal vez esto despierte en cada uno de nosotros una conciencia. Eva nunca se imaginó que se iba a escribir su historia. Noé nunca se imaginó que se iba a escribir su borrachera. David nunca se imaginó que se iba a escribir su adulterio. Pedro nunca se imaginó que se iba a escribir su cobardía al negar a Jesús. Ellos nunca se imaginaron eso. Ellos solo actuaron. Y si ellos estuvieran hoy sentados aquí en persona, dirían posiblemente: hágame el favor, Pastor Rechel, no lea mi historia. Me recuerda mi traición, mi vergüenza. Quizá David nos diría: por favor, no mencionen esa parte de mi vida. Mencionen cuando maté al gigante, mencionen cuando traje el arca, mencionen cuando di dinero para el tabernáculo, pero no mencione esa parte oscura, por favor. No me avergüence delante de todos. No me ponga el dedo. Eso dirían ellos. ¿Qué diríamos nosotros si dentro de 1000 años alguien predicara el libro que se está escribiendo de nosotros? Y se cuenta la historia, entonces el Señor le dijo a fulano: ¿qué hiciste con los diezmos que debiste darme? ¿Qué hiciste con mis ofrendas? ¿Qué hiciste cuando tu hermano cayó enfermo y no lo atendiste? Fulano de tal, porque aquí están los nombres. Aquí nos dice: y hubo una mujer.
Aquí nos dice, y hubo un hombre. Aquí dan los nombres. Entonces la iglesia todavía no ha madurado lo suficiente como para que el Señor nos mencione por nombre a veces. Porque somos muy susceptibles de no querer ofender a nadie. Ahora dígame usted lo que va a escuchar. Si lo escuchara Eva aquí en persona, ¿qué diría? Creo que se pararía aquí al frente, le pediría el micrófono y les diría a todos, nos diría, hermanos, no hagan lo que yo hice. Eché a perder el plan de Dios. Por favor, no hagan eso. Sin embargo, como somos duros de corazón, lo seguimos haciendo. Este mensaje, este estudio, esta clase va para todos aquellos que creemos que lo que recibimos de Dios es nuestro y que podemos manejarlo a nuestro antojo y que podemos hacer con ellos o con ello lo que nosotros querramos. Pero dice Eclesiastés, vive tu vida, pero recuérdate que de todo lo que hagas te pedirán cuentas. Ese es el libro que se está escribiendo. Hay una pregunta que Jesús hace y dice, cuando venga el Hijo del Hombre y venga en su tribunal, va a preguntar, ¿qué hiciste con mi palabra? No va a preguntar cuántos títulos ganaste, cuántas maestrías, cuántos doctorados. ¿Qué hiciste con mi palabra? Entonces hay unas preguntas que van a brotar y nos van a dejar con la boca cerrada. No vamos a saber qué responder. A menos, como decía la profecía de esta mañana, que todavía es tiempo de enderezar nuestras veredas. Todavía es tiempo. Vamos a entrar en el estudio. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La historia, como les puse, es apasionante. Me gusta mucho estudiar la personalidad de esta gente porque estudio mi propia vida, mi propio carácter, mis propios fracasos. Caín y Abel son dos hermanos que han nacido de la misma madre, pero no en la misma dimensión. Caín es el hijo mayor de Abel, de Eva. Y sin embargo, vamos a ver toda su conducta en estos versos. Vamos a ver un retrato de la conducta de Caín. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? O sea, Dios conocía los nombres de los dos hijos de Eva. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya sabemos que la voz de la sangre está mal traducido porque no es singular, es plural. La voz de las sangres. ¿Y por qué sangre? Nos enseñó el pastor Vladi. Porque al haber matado a Abel, mató a toda su descendencia. O sea que no solamente la tierra está clamando la sangre de Abel, sino de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y tataranietos. Y para poderlo entender, imagínese usted, con todo respeto, si su mamá lo hubiera abortado a usted, ¿quiénes no vivirían hoy? Sus hijos. Más los hijos de sus hijos que van a salir de ahí, solo por un aborto. Por eso es que no es cuestión de conciencia, no es cuestión de iglesia, es cuestión de principio. Caín nunca se imaginó que Dios le iba a reclamar por toda la descendencia de Abel. Entonces también tenemos que cuando nosotros echamos a perder la educación, la moral, los principios de un hijo, estamos dañando toda su descendencia. Toda esa descendencia va a salir mala porque hubo una raíz que no fue bien cultivada por los padres. Entonces el Señor le sigue diciendo, verso 11, ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano las sangres. Ahora ya sabe las sangres de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Todo esto lo está hablando Dios. Caín solo está escuchando, esperando que Caín pida perdón. De veras, Señor, maté a mi hermano,
Y la sentencia que me estás dando de que la tierra no me dará su vigor va a estar demasiado difícil. Estás diciendo que voy a ser vagabundo y errante en la tierra, pero ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname, por favor. No supe lo que hice, me dejé llevar por la ira, me dejé llevar por mis pensamientos, me dejé llevar por mi mal carácter, no sé lo que usted quiera ponerle. Por eso le dije desde el principio, esta historia es nuestra propia historia. Me dejé llevar por la ira, Señor, perdóname. A mi hermano yo no le puedo pedir perdón porque lo maté, pero a ti sí, por favor, perdóname y límpiame todo eso que me estás profetizando que me va a suceder. Pero Caín no hizo eso. Siguió empecinado en su egolatría, en su egocentrismo y en su egoísmo personal. Caín está dañado internamente y lo está demostrando externamente, porque discute con el mismo Dios. Y en lugar de pedir perdón y de pensar en su hermanito que dejó muerto en algún lugar, le dijo en el verso 13, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ajá, Caín, ¿y qué quieres que te dé? ¿Que te aplauda? ¿Que te felicite? ¿Qué pretendes tú que yo haga contigo? ¿Que no te tome en cuenta lo que hiciste? Y a eso agrégale que ni siquiera te has humillado, Caín. ¿Qué esperas entonces de mí? Pueblo evangélico de visión de fe. Esto es para nosotros. De poner nuestras barbas en remojo. De que nosotros le estamos fallando a Dios y cuando viene la pedida de cuentas, le reclamamos que por qué tan duro, por qué a mí. Pues lógico, Caín. Dios nunca pide disculpas, pero supongamos que le diga discúlpame, ¿y quién mató a Abel? ¿Lo maté yo? ¿Se da cuenta? O sea, aquí lo que estamos viendo es una confrontación directa entre Dios y el hombre y la insolencia del hombre hacia Dios. Si usted no estudió su año, mi querida alumna, y lo perdió, no le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a sus papás. Si usted no logró graduarse, no le eche la culpa a su familia porque no la apoyaron, porque usted tiene sus propias neuronas, su propio cerebro que debió haber estudiado todo el año. No fueron los maestros los malos, la mala fue usted, el malo fue usted si no logró pasar de grado. A Dios no le eche la culpa porque usted no recibe revelación, porque la revelación está para todos. Por eso Él dice, yo tengo planes de bien y no de mal para todos ustedes. Porque mi deseo es revelarte cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las que yo he preparado para los que me aman. Si tú no me amas, no te puedo revelar cosas tan grandes y profundas. Lo lamento. Es que, Señor, a mí, ¿por qué no me hablas? ¿Cómo te voy a hablar si nunca te levantas a platicar conmigo? ¿Cómo te voy a hablar si nunca me dedicas un tiempo en lo privado? Si en la iglesia te disfrazas de que hablas mucho conmigo, me levantas, me cantas, me adoras con las cantoras, pero en lo privado no eres lo que tú dices ser. No pretendas engañarte, porque a mí no me engañas, Caín. Mi castigo es muy grande, Señor. No encuentro trabajo. Ese no es asunto mío. Ese es problema tuyo que no te preparaste, no fuiste hecho un hombre, no te comparaste con líderes, te comparaste con las miserias de la vida, le echaste la culpa a todo el mundo, porque trabajo hay. Anda a la zona de Aguachapán a buscar un asadón a ver si no te dan trabajo ya para cultivar la tierra. Es que no hay trabajo, ¿cómo no? Mi castigo es demasiado grande. ¿Y qué querías? ¿Aplausos? Verso 14. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me haya me matará. Ay, pobrecito Caín, de veras que tienes razón, fíjate, estoy siendo muy duro contigo. Discúlpame, Caín, voy a cambiar mi voluntad, oyes.
Voy a hacerte suave la cosa. ¿Sabes qué? Te voy a mandar a esconderte a Estados Unidos, por allá por Los Ángeles, por San Francisco, donde nadie te vea. Y que se olviden de lo que hiciste aquí en El Salvador. Lo lamento, iglesia. Aquí vamos a ser errantes. Aquí vamos a andar con vergüenza. Aquí vamos a ser amenazados. Es aquí. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal. Eso ya lo vimos el jueves pasado cuando hablamos de que no le puso una señal, sino que Él es la señal. Usted y yo somos señal, o de éxito o de fracaso. Ustedes y yo somos señal. Prediqué esto con los pastores y me dices, pastor, sería horrible que mi mentor hiciera algo que me avergonzara. Usted es una señal para mí de que sí se puede. No es fácil y no me he hecho flores, que el Señor reprenda el orgullo. Pero yo le he dicho a los pastores, ¿saben por qué no peco, pastores? Por ustedes. Porque me van a preguntar, ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus hermanos? Ahora la pregunta. Aquí estamos viendo una conducta totalmente reprochable, reprobable en todos los aspectos de un hombre que cometió un pecado. No vamos a decir un horrendo pecado, pero vamos a hablar de un pecado como el suyo y como el mío. Una autojustificación que no tiene valor desde ningún punto de vista. Pero Caín está seguro que él tiene la razón. Por eso hoy hay hijos que culpan a los padres, por tu culpa estoy así. No es así. No es así. Porque el Señor le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse, de pedir perdón, de reconocer su pecado, pero en lugar de eso se condolió a sí mismo. En ningún momento encontramos aquí que Caín se acuerda de su hermanito Abel. Si volvemos a leer desde el 9 hasta el 15, no encontramos la mención de Abel en ningún momento, excepto que Dios le pregunta, ¿dónde está la sangre de tu hermano Abel? De ahí Caín no lo menciona en absoluto. Hay un desprecio total de Caín por su hermano. De tal manera que cuando le llegó el juicio de Dios, ni siquiera pensó en él. Estamos viendo, hermanos, la radiografía de un hombre, de una mujer ególatra al 100%, que no le importa nada ni nadie, que lo que busca es hacer su voluntad, que lo que busca es hacer sus gustos, como aquellas mujeres que dicen, ese hombre me gusta, ¿y qué? Sin darse cuenta que está labrando un futuro funesto de fracaso. Como aquellos jóvenes que dejan de venir a la iglesia porque la universidad, el trabajo, cualquier cosa es más importante que Dios. Aquí estamos viendo la radiografía de un hombre en todo su fracaso interno, que llegó el momento de manifestarlo externamente. Por eso el Señor siempre nos recuerda, lo que está sucio por dentro, está sucio por fuera. Si no, escoja aquel mensaje de arregla tu casa. Ahí lo tenemos claro. Su casa física está reflejando su casa interior. Como está el baño, como está la taza toda chuca, toda llena de mugre, esa línea negra que tiene años de no quitarla, así está su corazón con una línea asquerosa de pecado, de hipocresía. Por eso en la cocina hay algo horrible. Se llama el trapo de cocina. Ese trapo es un reflejo de nuestra lengua. Ese trapo es un reflejo de nuestro interior. Porque llega un momento en que la ética, cualquier cosa nos puede decir, tengo que tirar esta porquería, que en lugar de limpiar, ensucia más. Pero ese trapito que está ahí es un recordatorio de lo que tenemos adentro. Por eso hablamos de los espejos, del baño, de la sala, de las
macetas, ¿se recuerda? Todo eso es un reflejo mío. Y Caín nos está demostrando el reflejo de lo que hay dentro de él. Ahora, lógicamente, tenemos que averiguar dónde empezó todo. Porque en algún momento Caín empezó a observar esas cosas. Y aquí es en donde entra el espejo y lo que dice la Biblia. Toda la escritura es útil. Y hoy vamos a aprender de dónde sacó Caín esa conducta. No la aprendió en la universidad. Cuando entró a la universidad ya iba formado. No lo aprendió en el colegio. Cuando entró al colegio ya iba formado. No lo aprendió en la iglesia. Cuando vino a la iglesia ya venía formado. Usted ha formado a sus hijos en su casa. No aquí. No se queje si sus hijos no aman a Dios como usted o no aman al Dios que usted ama. Porque que aman a Dios es claro que sí. La pregunta es, ¿qué Dios están amando? ¿Qué están aprendiendo para vivir? ¿Qué están recibiendo para su propia vida? Entonces, Caín, vamos a estudiar dónde aprendió eso que está haciendo con Dios. ¿Dónde aprendió a ser insolente? ¿Dónde aprendió a ser carnal para confrontar al mismo Dios? Tú me estás castigando muy duro, Señor. Me estás echando de tu presencia. Me estás diciendo que la tierra me va a maldecir. Me estás diciendo que voy a ser errante. Vamos a preguntar o preguntarle a alguien, ¿quién te enseñó eso, Caín? ¿Quién te enseñó a ser así? Entonces nos vamos al capítulo 4, verso 1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Vamos a ver bien la semántica para que usted reciba el shock que a mí me ha dado Dios y quiero compartirlo con ustedes. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Hasta ahí nada más. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor. Vamos a ver. Vamos a levantar una lupa para ver la historia del nacimiento de Caín, porque esa es nuestra historia. Yo nací de una madre con traumas y conflictos, como cualquier mamá, pero que después fui descubriendo las causas del por qué nací y para qué nací y cómo nací. Vamos a ver. Cuando leemos la escritura con ojos viejos, religiosos e influenciados por nuestra cultura, nos perdemos de grandes enseñanzas que están ocultas a los ojos normales. Se necesita una gran ayuda del Espíritu Santo que todo lo escudriña para que nos enseñe lo que está escondido en la historia que vamos a estudiar. Y no es solo una historia, es una advertencia de lo que podemos llegar a hacer con nuestros hijos por la ignorancia del por qué Dios nos los ha dado. Para empezar, vamos a estudiar el carácter de Eva cuando quedó embarazada de Caín, su primer hijo. Porque ahí empezó el problema de Caín. Y empezó el suyo y el mío. Eva ha sido desterrada del paraíso. Eso está en los versos anteriores. A causa de su pecado, ella y Adán han perdido el privilegio de vivir en un lugar hermoso, lleno de vida y abundantes bendiciones que Dios les había regalado, o sea, el huerto, el paraíso. Ahora tienen que vivir en una tierra árida, seca, en donde tendrán que sudar para ganarse su pan.
en donde tendrán que tener dolor para tener a sus hijos y sufrir una serie de situaciones para las que Eva no estaba preparada. Consecuencias lógicas de todos nosotros cuando nos apartamos de los caminos del Señor y queremos hacer nuestra propia voluntad. Primera lección. Todos nosotros tenemos momentos de abundancia. Y ahí, en ese momento de abundancia, donde hay 7 vacas gordas, según Egipto, ahí mismo hay 7 vacas flacas que se van a comer a estas gordas. Si no nos damos cuenta y si no prevemos, esas vacas flacas que están ahí, nos van a hacer caer y nos van a decepcionar. ¿Por qué a mí? ¿Qué te pasó? ¿Te portaste mal? ¿Por qué el sueldo no alcanza? ¿Por qué el dinero se nos va? ¿Por qué caímos en deudas? ¿Por qué no pudimos pagar el colegio? ¿Por qué no pudimos darle a la niña o al niño lo que nosotros deseábamos? Porque ahora resulta, como me dijo una persona que conozco muy bien, está en Guatemala, ¿sabe qué? Me dijo, yo no sé lo que es ser pobre, yo no nací pobre. Porque en el momento de su nacimiento sus padres tenían una posición financiera holgada totalmente. ¿Cómo? No nos interesa. Pero ese niño nació en ese preciso momento. Y cuando vino el quiebre de todo, él no supo cómo enfrentar esa situación. Y fue cuando me expresó esas palabras hermosas. Porque me abrió una ventana para ver qué había pasado en esas vidas. Es que yo no sé lo que es ser pobre. Pues ahora lo vas a aprender. Porque muchas veces nosotros los padres le robamos a nuestros hijos el privilegio y la enseñanza de prepararse para cuando no haya lo que tienen hoy. ¿Vas a ir a la universidad? Prepárate. No siempre las cosas van a ser tan fáciles. ¿Vas a ir a otro nivel de estudios? Prepárate. No siempre las cosas van a ser como tus papás te las han pintado. En aquel mundo van a haber exigencias morales, espirituales, que si no estás preparado para confrontarlas, vas a fracasar a medio camino. Entonces, ahora bien, Eva había sufrido un tremendo revés para su vida. De alguna manera culpa a Adán de no haberla sabido enseñar cómo obedecer los mandamientos del Señor y empieza a dar muestras de su amargura en donde su carácter ha sido modificado por el pecado. Veamos la escritura, capítulo 4, verso 1. Y Adán conoció a Eva, su mujer. Parece que no están leyendo. Nadie me corrige. ¿Dónde está el vacío? ¿Dónde está el vacío? Es una clase. Aunque no les guste. No está Adán. Solamente el hombre. Desde ahí ya tenemos un pequeño problema. No se menciona a Adán. Y se supone que para Eva quedar embarazada se necesitaba la colaboración de Adán, no de un hombre. Vamos a ver por qué un hombre. Entonces sigue diciendo, Eva está totalmente amargada porque no tuvo a su lado a un hombre que la instruyera correctamente a obedecer los mandamientos de Dios. Empieza a dar muestras de su amargura en donde su carácter ha sido modificado por el pecado a causa y por la culpa de Adán. No olvide esto. ¿A quién está culpando Eva? Vamos a ver más adelante a quién culpa Caín. Al quedar embarazada, empieza a tener expectativas de que después de haber perdido el paraíso, aquí viene la cosa, tendrá algo que es suyo, sin compartirlo con nadie. El fruto que lleva en su vientre será para su deleite y nadie podrá quitarle lo que le pertenece. Porque por culpa de Adán yo perdí el paraíso. Hago espacios para que usted lo asimile. ¿A quién culpa usted de sus fracasos?
¿A quién le echa usted la culpa de lo que ha perdido? De las bendiciones que se le han ido. ¿A quién culpa? Porque estamos viendo que Eva no menciona a Adán para nada. Ahora ella tiene algo de ella. El paraíso me lo quitaron por culpa de Adán. Este bebé nadie me lo va a quitar, es mío. ¿Se da cuenta lo que está incubando Eva? ¿Se da cuenta del alma que le está transmitiendo a su bebé? Entonces, lógicamente, desde ese momento Eva empieza a adueñarse de algo que solo Dios pudo haberle dado, pero ella lo tergiversó. Y cuando nace le pone el nombre de Caín. Caín significa adquirido. Por eso dijo, he adquirido varón, un ish. He adquirido un hombre. Si bien la historia todo se lo adjudica al Señor, es decir, Adán no entra en la ecuación, solo ella y Dios y nadie más está en este milagro. El Padre no es tomado en cuenta y al final veremos el resultado de esa acción egoísta y amargada de esta madre. Adquirido significa que con la ayuda de Dios he adquirido, ahora tengo un hombre. Parece que en esta frase está ignorando a su esposo que no supo ser hombre, lo tengo entre comillas. ¿Me hago entender? Ahora sí tengo, que tuve antes, a un monigote, a un adorno, a un inútil. Ahora sí tengo un hombre. Por eso dice, he adquirido. Yo no estoy adquiriendo este vaso porque es propiedad de la iglesia. No estoy adquiriendo este micrófono porque es propiedad de la iglesia. Yo no tengo ninguna adquisición en este lugar. Pero en mi corazón puedo tener cosas mías, que nadie puede compartir. Entonces, seguimos estudiando a Eva. Adquirido significa que con la ayuda de Dios he adquirido y ahora sí tengo un hombre. Parece que en esta frase está ignorando a su esposo que no supo ser hombre en el sentido estricto de la palabra. Ahora Caín sí será un verdadero hombre y ella se encargará de que eso suceda. Y el resto de la historia nos muestra del rotundo fracaso que tuvo esta madre al criar sola a su hijo e ignorar el papel del padre en la vida de la familia. Podemos ir darnos cuenta cómo creció este consentido. Para Eva, Caín era su Caíncito. Lo vamos a ver ahorita. ¿En qué categoría tiene usted a sus hijos? ¿O en qué categoría la tuvieron a usted? ¿Quién fue la bebé de la casa? ¿Quién fue el bebé de su vientre? Cuidado, me lo tocas. Cuidado, te metes con él. A él no me le digas nada. Yo me encargo de todo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Queda embarazada de su segundo hijo y le llama Abel. Abel significa vapor, aliento. Es decir, para Eva su segundo bebé no tiene la importancia que tuvo Caín. Para ella, Abel significa el que sobra, el que no tiene el mismo valor que su Caíncito. Abel es una ganancia, pero no un fruto. Abel no llena ningún vacío, pues Caín es todo para él. ¿Qué le parece? Y voy a decir algo que espero le duela y no lo digo con esa intención. Cuidado con la hija única. Cuidado con el hijo único. Solo eso les digo. Porque puede estar haciendo un Caín sin darse cuenta. Cuidado con la hija única que le dan de comer en la boca y que le permiten cualquier aberración. Porque lo vamos a ver más adelante cuando tenga 25, 30 años. El resultado. Así que ahora Abel, ahí está. Pero el centro de todo era Caín.
En ese ambiente creció Caín, siempre viendo la preferencia de su madre hacia él y el descuido en la atención hacia su hermano Abel. Para Caín, Abel era un adorno, un objeto y no un ser humano parte de su familia. Ahí radica el sentimiento de celo y amargura que vemos más adelante en la conducta de Caín cuando insolentemente le responde a Dios: ¿soy guarda de mi hermano? Pregunta: ¿dónde aprendió esa frase? ¿Edna? ¿Su papá? ¿Su mamá? Su mamá nunca le preguntó: mi hijo, ¿y dónde está tu hermanito? No. Hay que miren cómo hace. El que sobra. Y Abel debe estar escondido en algún lugar. Pero tú sí, mijito, ven, vamos al súper, quiero que me acompañes. Y Caín y Eva andaban de la mano, felices. Y Abel en la oscuridad, escondido, el que daba vergüenza. ¿No será que usted también le daba vergüenza a su papi? ¿No será que usted le daba vergüenza a su mami? Solo que ella ya no se acuerda, pero quedó marcado su alma, su corazón. Por eso vemos que en el nombre de Abel está su tiempo de vida. Vapor, pasó, sin mayor cosa. Anodino. Vivió un poco tiempo, no sabemos cuánto. Pero Caín siguió existiendo. Porque en estas familias que tengo enfrente, alguien ha sido ignorado desde pequeño. Han valorado más al otro, al varón, al que es la fuerza de mi vigor, como dijo Abraham. Han valorado más al checudo, al inteligente, al que saca buenas notas. No, el otro sí va raspado, pero ahí va. Y el raspado era usted. El raspado era yo. Máquinas de hacer dinero, pero no de recibir amor. Eso estamos viendo aquí. Eva está cometiendo un terrible error en la vida de su hijo y no se lo sabe, no se da cuenta. Porque a Caín le pagó lo mejor del colegio, la mejor universidad, el mejor uniforme. A Caín nunca le compró zapatos de segunda mano, nunca fue una paca a comprarle ropa, siempre de marca, siempre Oshkosh, de marca fina. La mejor leche, la mejor comida. A ver, y lo que sobre. Una crema de tercera clase, un platanito algo podrido, pero comételo, mijo. Aquí no existe eso, ¿verdad? Pero yo era que sí, existe. Porque de otra manera no estaría la historia escrita. Estamos viendo la historia de una familia, pero no una familia. Porque no veo a Adán interactuando con Caín. ¿Dónde está Adán en toda la historia? ¿Dónde está el papá? ¿Quién le compra la ropa? ¿Quién la viste? ¿Quién le compra el maquillaje? ¿Quién le enseñó a depilarse? ¿Quién le enseñó a maquillarse? ¿Quién? La mamá. ¿Quién le insufló un ego insoportable? Un todo me lo merezco. La mamá. Tú no naciste para servir, hija. Tú serviste como reina. Así que déjate servir, que te atiendan. Aprende a pintarte bien para que seas admirada en la calle. No dice aprende a adorar a Dios. Entonces la pregunta, cuando Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y soy yo, guarda de mi hermano, pues. Soy responsable de él. ¿Cuántos años lleva Caín ignorando a su hermanito? Es decir, estoy parafraseando a Caín, es decir, Señor, mi mamá nunca me enseñó a cuidarlo. Nunca me enseñó que él era débil y necesitado de ayuda. Mi mamá me enseñó que cada quien tiene lo que le toca y a mí me tocó la mejor parte.
Mi mamá me enseñó que a ver, mirara qué hacía. Y a mí siempre me estuvo en su memoria. Mi mamá me enseñó desde pequeño que yo era el mejor, el especial, el que le iba a dar un futuro y el que iba a ser el motivo de su orgullo. Así que Dios, yo no tengo que dar cuenta de mi hermanito. Yo no sé dónde está. ¿Qué le parece? Por eso es que todo esto para mí ha sido una lección desde hace años. Y yo tengo que saber dónde están ustedes. Ustedes son mis hermanitos. Yo tengo que saber si tienen para su fin de año. Yo tengo que saber, hermano Edwin, si usted tiene regalo para su cumpleaños de su esposa. Tengo que preocuparme por saber si usted tiene para su aniversario de bodas. Tengo que hacerlo. Pero sospecho o me imagino que aquí hay varios caínes que qué les importa la vida de los demás. Y que están criando una generación de caínes servidos, que todo el mundo tiene que estar a sus pies, pero no ellos. Yo espero que este estudio sea una materia que usted tome muy en cuenta. A ver, Adán cometió un terrible error, no supo ser sacerdote, pero pudo haber reenderezado su vereda. Con Dios siempre hay oportunidades. Pero aquí estamos viendo que Adán dejó sola a su esposa. Y se cumplió lo que Jesús dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando habla del hombre, habla del Adán como pareja, como hombre y mujer. No es bueno que usted esté sola, no estoy hablando de marido, estoy hablando de que no esté sola sin consejo. No es bueno que esté sola, no significa que tenga que tener un amante, significa que usted no puede estar sola sin alguien que la supervise, que le ayude. Yo no puedo estar solo sin alguien que me proteja, que me cuide, que me aconseje, pues si no mi alma se desbaranda. Pero aquí hay mujeres solas que no toman en cuenta a su esposo, no lo respetan, no lo honran, y el otro también aguado no se hace respetar. Esa es la verdad. Para que no se enoje, para que no pelee, pues que pelee, que patalee, pero aquí las cosas se van a hacer como Dios dice, no como yo. Adán le falló totalmente a su esposa y a sus dos hijos. No hizo acto de presencia. Ok, pastor, la pregunta, pero yo ya no tengo marido, pero tiene un pastor que le ayude. Que traiga a su hijo y le diga, bueno, tú te congregas en la iglesia tal, pero hoy quiero que vayas con mi pastor, con mi líder, con mi maestro, que lo escuches y que él decida si lo que estás haciendo está correcto o no. Quiero que escuches otra voz. Tráigamelo. Pero no, se va a enojar el bicho. Y si se enoja, me va a dejar de pagar la luz. Eso es lo que está pasando aquí. A mí me da tristeza que en medio de todo lo que se llama reino de Dios, hay un reino satánico invadiendo cada familia ante mis propios ojos. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Lógico, si no, ¿por qué te lo pregunto, Caín? Es que mi mamá nunca me enseñó eso, Señor. Es que yo no te estoy preguntando si te lo enseñó tu mamá, te lo enseñé yo. ¿Acaso no te dije, Caín, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Acaso no te lo dije? Porque ellos ya conocían la ley. Si no, ¿de dónde llevaron la ofrenda? ¿Quién les enseñó a ofrendar? La palabra. Así que no hay excusa. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que tenemos escondido en esta historia? ¿Qué es lo que vemos? A una madre que ignoró al esposo para educar a sus hijos. Entonces en el capítulo 4, verso 5 dice, y Caín se enojó mucho
y su semblante se demudó. ¿Dónde aprendió a ser tan enojado y tan bravo este hombre? La verdadera traducción es: Caín no solo se enojó, pero también se deprimió. Hay hijos que se deprimen cuando no se les da lo que quieren. Y ahí viene, disculpe, la nana. Va a venir, pues, también. Aquí está el quesito. Yo me lo iba a comer, pero comételo vos. Aquí está el panito con frijol. Era mío, mijo, pero aquí está para que estés contento. 40 años después, la esposa tiene que decirle: bueno, yo quería para un mi brasier, pero aquí está para tu chicle, mijito. ¿Y con este vas a casar tú? Renuncia. Eso. Con ese tipo de hombre. No, hermanos. Sean valientes. Hagan hombres a la manera de Dios. Caín no solo se enojó, pero también se deprimió. Para Dios eso es muy importante. Es por eso que la acción negativa de Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Aquí vemos la misericordia de Dios al darle a Caín la oportunidad de confesar su enojo. Era decirle: muy bien, Señor, perdóname, perdóname por favor. Estoy deprimido de tristeza, pero no lo hizo. Caín para nada aceptó su error, no aceptó su condición. ¿Por qué? Recordemos que había crecido bajo la enseñanza de una madre que se había propuesto hacerse dueña de su hijo, Caíncito. Ahora ya adulto, Caín da muestras que para él no fue agradable que Dios no le aceptara su regalo. ¿Por qué no me aceptan mis regalos, Señor? ¿Por qué no aceptan mi ofrenda? ¿Por qué no? Estoy viendo tu corazón. Eres duro como una roca. Tu ofrenda está bonita, pero tú no estás bonito. Por eso cuando vemos, dice: y vio a Abel y después su ofrenda. Y vio a Caín y después su ofrenda. Hay quienes diezman y ofrendan por puro gusto porque tienen un corazón amargado, egoísta, pétreo. Pero están cumpliendo con la ley. Ahora ya adulto, Caín da muestras que para él no fue agradable que Dios no le aceptara su regalo. Su egoísmo y mala crianza sale a relucir en este acto. Se enoja cuando Dios no le acepta su sacrificio. Lo que tanto le ha costado conseguir, Dios lo desprecia. Eso le dolió terriblemente al ver la diferencia con su hermano Abel. Ese rencor no se fue del interior de Caín. Al contrario, conforme pasaba el tiempo, su enojo se convirtió en ira y la ira en violencia. Y la violencia se convirtió en homicidio. Tiempo después, salió con su hermano al campo y lo mató. Ahora terminamos del verso 9 en adelante. Ahí tenemos la historia de Caín adulto. No me diga, ingeniero, que sus hijos son cristianos. Esperemos que salgan al mundo. No se alegren por esta chica ni por este muchacho. Tan bonitos ahorita. Pero esperemos dentro de 15, 12, 10 años a ver quiénes van a ser realmente. No presuma de su bebé ahorita que está pequeño, de que es un inteligente. ¿Te diste cuenta? Sacaste medalla, sacaste premios. Qué bonito, mi hijo. No, esperemos. Cuando tenga edad de salir al mundo. Esperemos. Eva, al conocer toda esta historia, Caín se fue, no vamos a hablar de eso ahorita. Y Eva, al darse cuenta de su historia, que perdió 2 hijos, Abel lo perdió. ¿Por qué? Porque Caín lo mató. Y a Caín lo perdió porque se fue a Nod, a la tierra. Errante quiere decir Nod. Perdió a su hijo. 130 años después,
conoció Adán otra vez a su mujer. Sería mucha molestia si me ponen el texto, hermana, disculpe. Yo sé que la agarro desprevenido. Verso, verso 25. Pero ella ya sabe, vaya, me conoce. Verso 25. Ustedes me van a ayudar. La Biblia de las Américas, correcto. Vea pues. Y conoció a Adán. Mire hasta dónde apareció Adán. Otros textos dicen que 130 años después. Y conoció a Adán otra vez a su mujer. Y ella dio a luz un otro varón. Dio a luz otro hombre. ¿Qué dio? Un hijo. Ya no lo llamó varón ni lo llamó hombre. Perdóname, Señor. Cuando yo me adueñé y quise hacer de mi hijo un hombre, yo lo eché a perder. Ahora tú me has dado un hijo. Y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo. O sea, me dio otro, allá, Caín, pero yo lo malformé. Ahora este Señor, yo te lo consagro. En lugar de Abel, no dice en lugar de Caín, en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Veamos el 26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Se metió Eva con ese hijo, lo volvió a consentir, a que dejara la cebolla, la remolacha, la zanahoria, que no tengas pena, todo eso es basura, mija, no, comete la carnita. ¿Hizo eso con ese hijo? ¿Le compró su heladito aunque hubiera perdido el grado? ¿Ah? ¿Se lo hizo? Ya no. Porque por haberlo hecho con Caín, le salió la historia mala. Eva recapacita 130 años después. Con este no me va a pasar. Pero resulta que sí le está pasando, señora. Ya crió uno. ¿Qué va a hacer con la segunda? Caballero, que me estás viendo así todo rojo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya perdió uno. Ya perdió dos. Ahora viene la nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Con este no me meto, Señor. A este no lo voy a consentir. A este le va a caer hasta por debajo de la lengua, pero te lo voy a consagrar. Aunque yo le caiga mal, pero después me lo va a agradecer. Es que como yo vendo dulcitos, también le doy dulcitos a mi nena. Momentito, el mundo le va a dar amarguras. Ahí no van a ver dulcitos. Hay puras habas, pero de aquellas quebradientes, hermano. Y hay que chuparlas para poderlas sentir. No es un mensaje, es una clase. Sin afán de avergonzar a sus padres, ¿cómo te están criando? ¿Cómo te están criando? ¿Cómo te están criando? Pero voy por otro lado. ¿Cómo la están criando? Y voy más lejos. ¿Cómo lo crió? Mimado. Y hoy, ¿quién le quita a esa muchacha? Porque ella es mía, mamá. Es mía. Y lo que es mío, nadie me lo quita. Ni el pastor Belchar. Solo Dios, si clamamos a Él. Eso fue lo que hizo Él. Clamó. Señor, me das otra oportunidad. Porque para ese entonces la amargura de Eva, ¿qué pasó? Se fue. Porque aprendió viendo a su hermano, a su hijo Caín, por culpa de ella, matando a su hermanito Abel. Solo en esa frase, soy yo guarda de mi hermano. ¿Dónde aprendió eso Caín? Eso.
Hoy ni es guarda de su hermano ni guarda suya. Mi hijo, ¿me vas a dar para la leche? Mami, dile a tu mamá, a tu esposo, yo no soy tu marido. ¿Y quieren que les diga algo, patojos? Voy a hablar con ustedes. Honra padre y madre, ¿verdad? Pero honrarla no significa celebrar su cumpleaños. Honrarla no significa celebrar el Día de la Madre ni el Día del Padre. Honrarlo significa, mami, esto es suyo. No para la casa les da mi papá. Esto es suyo. Honrarla significa ir con tu papi, papi, esto es suyo. No para que compre nada de la casa. De eso se encarga Dios. Esto es suyo, papá. Eso es honrar. Te lo demuestro. Rapidito. Y nos vamos. ¿A dónde iba aquel joven con la ofrenda para sus papás? ¿A dónde iba? La historia de Jesús. A sus padres. Y lo vio un fariseo. Momentito! ¿A dónde llevas esa ofrenda? Posiblemente era un cordero, era un poco de verdura, era un poco de carne. Cualquier cosa. Sí, chiles morrones, un súper de verduras. Iba el muchacho. Y un fariseo lo para. ¿A dónde vas con eso? Es para mis papás porque yo soy obligado a llevarle su comida. No, 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 no. Eso es corbán. Llévaselo al Señor al templo. ¿Están viendo la escena? ¿Están viendo, patojos? Y Jesús le dijo, ustedes fariseos anulan la palabra de mi Padre porque están dejando que ese muchacho honre a sus padres. Ah, pero le celebraron su cumpleaños, eso no es honra. Ah, es que les paga la luz, eso no es honra. Eso es obligación. Eso es deber de hijo. Honrar a sus padres es que le estaba llevando su comida, su alimento, y ustedes se lo han quitado a él para que se lo lleve al templo donde ustedes se lo van a comer, hipócritas. Eso le está diciendo Jesús. Entonces estamos viendo que honrar padre y madre no es solamente celebrar el Día de la Madre en Pollo Campero, mi querida licenciada. Honrar a tu papá no significa llevarlo para el Día del Padre. Es que de tu sueldo ahora apartes un poco y le digas, papi, esto es suyo. Mami, esto es para usted. Y ustedes no cometan el terrible error. No, mijo, a mí no me des, deme, honreme. Porque ¿qué va a hacer con $10, hermana? Físicamente hablando, ¿qué hace con eso? Nada, entre comillas. Pero no es el valor, es el gesto. Es el gesto. No se lo roben, porque van a ser los fariseos. A decir, no, mijito, mejor mételo en un sobre y dáselo al pastor. Él es más pobre que yo. Lamento decirle que no es así. No es así. Por eso un padre tiene la obligación de decirle a su hijo, hónrame. Muy bien, mami, le voy a lavar los trastos. Eso es tu obligación, cipote. Hónrame con tus primicias, con tu sueldo. No porque yo lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Por eso la parábola de ese muchacho es impactante para mí. Este estaba honrando a sus padres y la iglesia se lo prohibió. Eso es para el Señor, es corbán, le dijo. Y Jesús le dijo, estás equivocado, hipócrita. Estás evitando que ese muchacho honre a sus padres. Y el pastel que le compré para Navidad, eso es problema tuyo. Porque del pastel apenas tu mamá que no le gusta mucho el azúcar, apenas probó y lo demás se lo sembró los hermanos de Misión de Fe. Así que ese no es honra. Ya me puse feo. Gracias. ¿Estás aprendiendo cómo se honran a los padres? No con buenas notas, esa es tu obligación. No con medallas, esa es tu obligación. Honrarla. Es que de todo lo que Dios te mande, mami, esto es suyo. $1. Papi, esto es para usted. Y usted no sea tan ingrato y decir, no, no, mija, no. $1. Yo tengo más. No, no, recíbaselo. Recíbaselo. Porque si no va a ser la farisea de la historia. Estás negando la palabra de mi padre. Cuando él ordenó, honra padre y madre para que te vaya bien.
Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por hablarnos claro, por no esconder de nosotros tus verdades, por enseñarnos a no honrar más a nuestros hijos. Señor, indudablemente, yo quiero pedirte perdón. Porque te fallé con mis hijos. Quise ser tan buena que fui mal. Quise hacer también más cosas que me servían. Te pido perdón. Si en algún momento, Señor, corté tu bendición por no tener más hijos. No tuve fe para esperar a que me das hijo. Preferí justificar, Señor, que no era por ti. Te pido perdón. En mis primeros años en esta labor, Señor, tengo fe. Pero gracias por haberme dado. Dame la fuerza, el nuevo, el vigor y la autoridad para seguir hablando de esa verdad, aunque sea. Pero en algún momento volverán a ti. Porque tú me prometiste que mis hijos no se iban a perder, solo serían. Igual te lo ruego, Señor, para mis hijos en la fe, que puedan regresar a encontrarse contigo. Aquellos que hoy han encontrado esos puntos en donde hemos sido desobedientes a tu palabra, Señor, aquellos que hoy en su corazón piden perdón, a diferencia de Caín. Podría decir yo, Señor, que a Caín nadie le enseñó a pedir, a ser humilde, a valorar a las personas que quizá por eso Caín menospreció a su hermano, porque pensó que el mundo le pertenecía a su hermano. Era fácil creer eso, Señor. No había nadie más. Pero nosotros, Padre, a través de Jesús, tú nos enseñaste a pedir perdón. Ayúdanos a convivir con tus hijos, nuestros hermanos, con mansedumbre y humildad, y a enseñarle a los hijos biológicos que no son dueños del mundo, que deben respetar, honrar, valorar y no despreciar. Por aquellas madres, Señor, que han recibido crítica porque han sido fuertes para corregir a sus hijos, porque han sido bíblicas, yo te doy gracias, porque son un hermoso ejemplo. Que ser madre no significa ser tolerante. Y crear hijos que más adelante se encontrarán con cielos cerrados y tierras secas, porque no aprendieron que nada tienen porque se lo merecen. No importa que sean hijos únicos, lo que importa es que aprendan en medio de ser hijos únicos. Aprendamos a no esconderle a nuestros hijos nuestra realidad financiera, porque es necesario que ellos sepan que no siempre habrá ropa de marca. Por estos muchachos, Señor, que se determinan a encontrar un empleo y mantenerlo, porque hubo una madre o una madre que sembró responsabilidad y determinación. Señor, yo te doy gracias por enseñarnos este día el camino que no debemos seguir con nuestros hijos.
Y que aquellos que no han comprendido nuestra manera de enseñar, de instruir y de amar, puedan tomar, Señor, un tiempo para que puedan ver que es cuando más se les ama. Señor, yo te doy gracias, porque tu bondad ha sido grande y tu misericordia ha sido sobre nosotros, para que podamos, con esta tierra que ha sido rastrillada, podamos dejar entrar el agua de su palabra. No se vaya con culpa, no se vaya con condenación, vaya a ser perdonado. Váyase en paz, porque el Señor le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Váyase en paz, determinado y determinada a no caer en el mismo comportamiento tolerante, motivado por la culpa, por la condenación, por querer hacer mejor las cosas. Dejemos a Dios hacerlas, porque Él sí puede, porque Él sí puede. Que los padres que hoy pueden ver a sus hijos realizarlos, le den gracias. Porque si de 3 hijos, 2 salieron responsables, no fue su mal trabajo, fue una decisión. Sin culpa ni condenación. Hicimos lo que teníamos. Y Dios nos da fruto para decirnos: sigue adelante.